Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, bienvenido. Buenos días. Presidente, ¿se ha corrompido usted? No, en absoluto. Siempre mi actividad profesional como consultor ha sido respetando la legalidad. Presidente, ¿ha vendido usted influencias? ¿Ha traficado usted con favores políticos? Jamás, absolutamente. Y este procedimiento que va de eso, pues se va a acreditar porque nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, para el rescate de Plus Ultra. Eso es así, va a ser así, y por tanto tengo una convicción absoluta en mi inocencia. Presidente, ¿ha desviado usted dinero a sus hijas? En absoluto, mis hijas han hecho su trabajo. En el procedimiento todo eso va a quedar acreditado, sustanciado, y hombre, deberíamos de tener la prudencia en general, ¿no?, de respetar al procedimiento. Yo he intentado ser muy respetuoso con la justicia. Es verdad que tengo un problema paralelo y es la necesidad, por mi condición de expresidente y de hombre público, de explicarme, sobre todo porque hay mucha gente, muchos compañeros, compañeras, amigos del partido que me han apoyado y que quieren, lógicamente, más explicaciones. Tengo que graduar ese proceso. Debo decir que no voy a pedir un acto de fe. No voy a pedir un acto de fe a toda la gente que me aprecia, a los ciudadanos que me han dado respaldo tantas veces. No les voy a pedir un acto de fe. Les voy a hablar de los hechos, de las reglas del procedimiento penal y de lo que hice y de lo que no hice. Presidente, hay tres cuestiones sobre la mesa. Por las tres le voy a preguntar y por los hechos. Le voy a preguntar rescate de Plus Ultra, las joyas y efectivamente el papel de sus hijas en todo esto. El juez y la UDEF dicen que hay una red de influencia que trasciende el ámbito meramente empresarial. Dicen que usted creó esa red de influencias, usted dirigió, usted participó en el rescate de Plus Ultra. En absoluto, lo acabo de afirmar, lo he reafirmado muchas veces. No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Por tanto, ya a partir de ahí, en fin, el conjunto de imputaciones que la acusación hace, pues quedan bien entredichos. Fíjese, otro de los elementos que aparece en el auto de imputación y que está ahí, es que yo daba directrices para crear sociedades offshore. Esto es absolutamente incierto. Jamás en mi vida he hablado con nadie de una sociedad offshore. Y esto es un elemento importante de la investigación. Investigación en la que me ampara la presunción de inocencia, por supuesto, procesal y extraprocesal. Pero, presidente, lo digo porque, en fin, como se ha filtrado tanto, hay mucho juicio paralelo. Pero no es solamente la UDEF, no es solamente el juez. Su amigo, Julio Martínez, acaba de enviar un escrito. Hay dos confesiones en apenas 24 horas, la de Plus Ultra y la de Julio Martínez, diciendo literalmente: yo no tenía ninguna posibilidad, dice Julio Martínez, de obtener nada por mí mismo, mucho menos financiación pública o privada. Era el señor Zapatero quien marcaba los pasos a seguir. ¿Usted marcaba los pasos a seguir? Mire, yo no voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado. Creo que es un principio también de respeto al procedimiento penal. Yo me defiendo, pongo los hechos encima de la mesa y reitero las afirmaciones contundentes que he hecho sobre mi nulo papel en el rescate de Plus Ultra, en la creación de sociedades offshore y, por supuesto, en la de ninguna actuación que ni yo me ofreciera, ni me ofrecieran, ni interviniera nada para una acción ilícita en el rescate de Plus Ultra. No entro en la estrategia de defensa. Pero miente Julio, no entro en la estrategia de defensa. Cada imputado tiene su estrategia de defensa y yo no voy a entrar. Yo entro en los hechos que yo conozco. Lo que no he hecho y de lo que lógicamente me estoy defendiendo con una convicción plena y absoluta en este caso. Los hechos que él relata son que usted traía clientes, que usted dirigía la empresa, que usted no era parte del accionariado, pero era la cabeza de este grupo. Mire, es evidente que esa consultora, los clientes sabían, lógicamente, podían entender que el consultor era yo y eso era un elemento de relación. Pero todo mi trabajo en análisis relevante fue eso, de consultoría, de asesoramiento, en lo que es una actividad de consultoría que, por cierto, también, por respeto al procedimiento, se sustanciará
en su momento. Yo, evidentemente, nunca ni tuve intención, ni participé en ninguna sociedad, ni firmé ningún contrato con ninguno de los clientes. Eso es evidente, está claro, ya se ha hecho público y, por tanto, me remito a lo que he dicho y lo que reafirmo hoy. Mi trabajo de consultoría, por cierto, un trabajo de consultoría, como no, declarado al impuesto de la renta de las personas físicas, con mi nombre y apellidos. Pero usted entrega dos documentos, esto es lo que relata la UDEF, uno que se llama Lista AROK y otro que se llama Direcciones Email JM. Son dos documentos que la UDEF y el juez dicen demuestran que Zapatero era quien traía a los clientes y Zapatero era quien daba las instrucciones. No, esos son personas a las que yo considero, si eso es como consultor, que interesa que puedan conocer los informes que tenían en buena medida una tarea promocional de análisis relevante, de los análisis políticos o económicos que hacía. No tiene que ver nada con eso. Es tan simple como eso. A ver si un consultor no va a poder decir, aconsejo que estas personas sean las que... Algunas aconsejé, otras personas de los que estábamos allí. Presidente, ¿usted se siente traicionado por Julio Martínez? Mire, yo no voy a entrar en la estrategia de defensa de Julio Martínez. Es evidente que amistad es una amistad de hace años. No va conmigo ni con mi código de conducta a afectar las relaciones humanas, y hay que separarlo de lo que es un proceso judicial, donde él está como investigado, yo también, y cada uno tenemos nuestra estrategia de defensa, pero desde luego no va con mi estilo ni con mi código de conducta renegar de que he tenido una amistad dilatada en el tiempo con él, y las relaciones humanas tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial el suyo. Él deja ver que Análisis Relevante es una sociedad pantalla, es una sociedad para canalizar fondos a Zapatero. ¿Análisis Relevante fue una sociedad pantalla, presidente? Análisis Relevante primero se constituyó antes de la pandemia, lo constituyó él y otras personas, otros socios. Yo acepté ser consultor y desde luego me parece completamente normal que en mi trabajo de consultor percibiera las retribuciones, como en otras consultoras he percibido y como con otras relaciones que he tenido con alguna empresa. Todas absolutamente en esa dimensión de tarea de consultor. Lo reitero y además en el procedimiento judicial lo voy a demostrar, especialmente con los clientes de Análisis Relevante, ¿no? Usted dio instrucciones para crear una sociedad offshore, para crear una sociedad en Dubái. La UDEF no solamente dice que está, da el nombre, Landslide Dubai FZCO. La primera vez que oí ese nombre fue cuando salió en los medios de comunicación. Mire, decir que yo he dado instrucciones para crear una sociedad offshore, no sé, es como decir que he dado instrucciones para que quiero ir a la luna, más o menos, ¿no? Es absolutamente una invención absoluta. Y es un elemento de cargo que se me imputa. Una invención, un error. Yo no voy a juzgar ni el trabajo de la policía, ni el trabajo del juez, no me corresponde, lo respeto, pero evidentemente los hechos son los que son. Y quien acusa tiene que probar. Hubo una comida, hubo aquella comida en Portonovo, en Madrid, donde, dice la UDEF, usted y otra persona, Julio Martínez, pactan esa creación de aquella sociedad. En absoluto, vamos, es que no hablo de una sociedad offshore en mi vida, ni con Julio Martínez, ni con nadie. La comida sí debió de existir, obviamente, porque además la tiene registrada Gertrudis Alcázar, y nada más, pero lo otro me parece una inferencia, una deducción insólita. ¿Cómo es posible que usted supiera 2 semanas antes, 11 días antes de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate de Plus Ultra, que se iba a rescatar a Plus Ultra? Niego totalmente. Yo no sabía lo que iba a hacer el Consejo de la SEPI. No conozco a nadie de aquel Consejo de la SEPI. Obviamente la tramitación fue de la propia SEPI y luego la aprobación del Consejo de Ministros. No intervine en nada de la tramitación. No lo supe. Y por tanto, pues esa es la verdad. A partir de ahí, insisto, cada uno en su derecho a la defensa puede esgrimir lo que quiera, pero donde no voy a entrar. Pero lo que usted no avisó a Julio Martínez de que se iba a rescatar a Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento, cuando el procedimiento anterior, que daban días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro. Presidente, hay
pruebas que apuntan a que usted sí estaba trabajando en esto. Una es fundamental y es la carta que se remite al vicepresidente del Banco Santander, Juan Manuel Zendoya, que arranca con este encabezado: siguiendo instrucciones del presidente don José Luis Rodríguez Zapatero, bla, bla, bla. Usted dio instrucciones para que se llamara a la puerta del Santander. Yo creo que el encabezamiento es un exceso. Yo lo único que hice fue llamar a ese directivo del Banco Santander para ver si podía recibir a unas personas y atenderlas. Punto. Eso no tiene nada que ver, obviamente, ni con el rescate de Plus Ultra, ni con la SEPI, ni con nada. ¿Eso es ejercer influencia, presidente? No, eso es simplemente facilitar un contacto. Fíjese, a mí de esas cosas, pues podía decir que me llegan todos los días, me llegaban muchísimas, ahora todavía me llegan en esta situación y me parece que es normal. Vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia. Es decir, no. ¿Usted se reúne con José Luis Escrivá? ¿Usted pide a la Seguridad Social, entonces ministro de Seguridad Social, que se rescate a Plus Ultra? No, esta es otra de las locuras que ha funcionado por ahí. Lo ha aclarado el señor Escrivá, el señor Escrivá, porque además me llama para conocerme, y hablamos de Plus Ultra, pero de nada. Es que yo no he hablado de Plus Ultra con nadie en el proceso del rescate. Es así de claro y de contundente, y como quien lo insinúa tiene que probar. Porque llega un momento en que dices, bueno, a ver si estamos en un proceso, que estamos aquí con la diabólica medio de prueba, es decir, que algo que no existe, que lo tengo yo que probar. Hombre, hasta ahí faltaría, ¿no? Hasta ahí faltaría. No, es que quien insinúa, acusa, tiene que probarlo. Y además asumir la responsabilidad de que si no es cierto, la responsabilidad que tenga. Porque claro, es evidente que yo no he dado instrucciones para crear sociedades offshore y por tanto eso tendrá que asumirse, ¿no? Tendrá que asumirse por alguien, porque es uno de los elementos de la acusación que se me plantea. Presidente, esto es Plus Ultra y el rescate, esto es el centro y el grueso de la causa, pero de ahí se desgajan sus hijas. Análisis relevante es una sociedad para canalizar fondos a sus hijas, para desviar fondos a ellas y a usted. No. Análisis relevante es una consultora con la que mis hijas han trabajado, igual que con otros clientes. Van, insisto, yo no voy a hablar por Vodefab tiene que hablar por ella misma y en el procedimiento judicial se va a sustanciar y punto. Pero se pagan 959.798 euros entre 2020 y 2025. Julio Martínez dice, y a Vodefab van 1.200.000, en ocasiones por trabajos que ni siquiera se realizan. Yo creo que esas cifras las debe revisar, sinceramente. Y vamos a dejar que el procedimiento las diga, pero las debe revisar, háganme caso. ¿Se pagó por trabajos que no realizaban sus hijas? Mis hijas y Vodefab van a presentar en el procedimiento judicial todos sus trabajos y toda su tarea, y todos sus contratos. Punto. Y ya lo vamos a ver. ¿Sus hijas han servido de testaferro de Zapatero, presidente? Bueno, sería, en fin, me parece la pregunta increíble, ¿no? Es la sugerencia que hace la UDEF, es la sugerencia que hacen los jueces. Es ahora mismo la línea de investigación. Lo que faltaba es que yo por mi cabeza hubiera implicado intentar que mis hijas fueran testaferro de algo. Hombre, por favor. Presidente, está la clave Plus Ultra, está la clave de Vodefab y están las joyas. José Luis Rodríguez Zapatero, ¿de dónde salen esas joyas? Esta es una historia sin intención, sin afán patrimonial. Es un regalo de cortesía, personal, de hace muchos años. Desde luego tengo que ser muy prudente porque quiero que sea ante la justicia cuando se especifique todo el origen y lo que ha sucedido, pero lo voy a decir, ni tenían uso ni destino, ni hemos pensado en ellas, ni el valor que ahora se ha atribuido, por cierto, que es un valor que será sometido a contradicción, y por tanto, pues debo decir eso, ni uso ni destino, ni afán patrimonial. Estaban, yo casi no habíamos hablado nunca de ellas, sinceramente, hace muchísimos años, y estaban con todas las joyas de nuestra familia, de nuestras familias, ¿no? Y algunos otros regalos. Bueno, ha sido sin duda alguna una circunstancia, pues, en fin, muy negativa, ¿no?
¿Pero de dónde salen, presidente? Son 1.323.915 euros, lo que dice la UDEF que vale esto. Le reitero, eso va a ser sometido a una contradicción. Y segundo, debo, por respeto al procedimiento judicial, aclarar todas las circunstancias y todo lo que se va a hacer constar ante la justicia. Debo hacerlo así porque es mi compromiso y mi deber. Lo único que quiero dejar aquí claro es que ni afán patrimonial, ni uso y destino, ni podíamos imaginar ese valor, estaban ahí y nada más. Y fueron fruto de un regalo personal, de una cortesía personal de hace mucho tiempo. ¿De Arabia Saudí? Así de claro. No voy a decir el país, ningún país. Insisto, quiero que ante el juez explicar todos los extremos. Creo que me he comportado, ya sé que tengo ese dilema, ¿no?, de la explicación pública y del respeto al procedimiento judicial, a mi colaboración con la justicia y, entre otras cosas, mi derecho a la defensa, que también está, ¿no? Un derecho a la defensa y a un procedimiento justo, con todas las garantías, como debe ser. Pero, presidente, hay dos cargos que pesan contra usted, fruto de esas joyas. El primero es un delito de contrabando. Esto es lo que dice el juez, que puede haber un delito de contrabando. Y el segundo, un delito contra la hacienda pública, porque el valor que se les atribuye constituye más de 120.000 euros de fraude, es decir, delito fiscal. ¿Usted contrabandeó esas joyas? Mire, le acabo de decir que voy ante el juez, dar todas las explicaciones. Pero ya le digo yo que no a esa pregunta. Usted aprobó un código de buen gobierno. Su gobierno aprobó un código de buen gobierno que leo literalmente, decía: se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía. ¿El presidente Zapatero incumplió el código Zapatero? Bueno, será interpretable como todo, ¿no? Pero ese código será interpretable como todo. Lo que debo decir es que evidentemente ahí habla de uso de cortesía personal, pero bueno, no voy a decir que obviamente, como tantas cosas pasan en la vida, cuando la historia sucede y repasas, pues evidentemente seguramente hubiera tomado otra decisión en ese momento, ¿no? ¿Fue un error aceptarlas? Puede ser. Presidente, hay delito fiscal aquí. Sé que usted tiene efectivamente una defensa que ejercitar en los tribunales, pero el valor que se les atribuye, al margen de que usted haga otra pericial, el valor que se les atribuye es más de 1.300.000 euros. ¿Cómo es posible que alguien tenga en una caja fuerte 1.300.000 euros y no sea consciente de ello? ¿O hay intención de defraudar? ¿Hay un delito fiscal aquí? En absoluto, intención de defraudar en absoluto, y lo vamos a sustanciar de manera adecuada. Pero vamos, insisto, lo último que nosotros, que yo pensaba en eso, era el valor patrimonial. Prueba de ello es que lo teníamos ahí, en fin, como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino, no iba a tener nada. O sea, es así, es así, es la verdad. Más allá, insisto, de que obviamente, pues fíjese, imagínese, ¿no?, todo lo que ha supuesto para mí este tema, ¿no?, que es, en fin, para mí, que la gente que me conoce, yo no tengo ninguna relación con, que no entran con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. ¿Esto tiene el valor público? Hay quien está diciendo: lo de las joyas y Zapatero no tiene explicación. Esto es lo que decepciona del presidente Zapatero. Bueno, yo lo estoy explicando con sinceridad, ¿no? Estoy explicando con sinceridad. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política, ni nada. Un regalo de cortesía personal. Bueno, yo luego, cada uno de los ciudadanos, pues podrán, lógicamente, tener su interpretación, ¿no? Pero es la verdad. Presidente, hay, tres cuestiones abiertas: plus ultra visto, hijas y what the fab visto, joyas visto. Pero se abre un abanico de revisión de todas sus actividades internacionales. Se han filtrado todas sus agendas. 2 años de reuniones con directivos de medios de comunicación, periodistas. Ahora mismo usted teme que puede haber más causas: Bolivia, otros contactos internacionales, Venezuela. Mire, yo lo he reafirmado, toda mi actividad ha sido completamente legal como consultor. Lo que usted subraya me parece interesante, porque creo que, en efecto, primero se integra en el expediente, se integran todos mis ingresos de 5 años, detalladas todas las transferencias y de qué grupos, consultores o empresas se produce. No sé con qué amparo, desde el punto de vista del título se integra eso, que afecta obviamente
al derecho al secreto bancario, a la intimidad. Eso está por ver y ahí, en fin, ya mi letrado está trabajando. Luego, incorporándose en efecto al tema de Bolivia, en los anexos se incorporan mis agendas de 2 años enteras, 730 días, 600 actividades, 150 personas afectadas y los chats con Gertrudis Alcázar de cuestiones muchas de ellas de la intimidad, de la salud, de las claves de dispositivos, de cómo está mi padre, en fin, creo que esto no ha pasado nunca. Creo que esto no ha pasado nunca. Ahí han estado afectados mi derecho a la intimidad, mi derecho a la privacidad, el impacto sobre terceros, mi derecho a que el secreto bancario se mantenga, salvo que algún juez lo diga. Bien, esto ha pasado en un proceso penal. Yo creo que el impacto es extraordinario. O sea, toda mi vida de 2 años está ya para siempre ahí, y para que se hagan valoraciones, relaciones. Bueno, esto tendrá que tener algunas consecuencias, pero desde luego en todo proceso penal se mantiene el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, el cumplimiento estricto de las leyes de enjuiciamiento criminal, sobre lo que es la especialidad de la materia que se investiga, sobre lo que es la minimización. En fin, yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues todo tipo de especulaciones y ha afectado a terceros, incluso al secreto profesional de los periodistas, porque ahí se ha recogido muchas de estas cosas. Bueno, yo no juzgo intenciones, no juzgo intenciones, pero subrayo que esto estructuralmente es un problema muy serio, lo que ha ocurrido. Muy Pero esto serio, las muy tiene. serio. ¿Esto es un error o esto tiene intención? No juzgo intenciones, fíjese, yo no juzgo intenciones a nadie. Simplemente me remito a las reglas, a los procedimientos, a los derechos, a lo que es un proceso penal. A partir de ahí, bueno, el propio juez dedujo testimonio, pero ya no solo es la filtración, sino es la incorporación. En fin, yo no sé, yo no recuerdo que a ningún investigado se le haya puesto la agenda entera de 2 años, para que todo el mundo pueda hacer sus especulaciones, con quién me reunía, con quién, sin tener nada que ver, la inmensa mayoría, con lo que se está investigando. Bueno, yo no juzgo intenciones, no voy a juzgar intenciones. Tengo un gran respeto por el procedimiento penal. En fin, he vivido toda mi vida en las ideas del Estado de Derecho, en la presunción de inocencia, en las garantías de un proceso justo, pero obviamente mi letrado pues está ejerciendo esos derechos, está defendiendo esos derechos. Presidente, en esas conversaciones y en esas agendas tiene un papel central su secretaria Gertrudis Alcázar. Gertrude es identificada por la UDEF como identificada por el juez. La persona que realiza las labores dentro de esa trama y se dice fracciona contratos, falsea contabilidades. Sí, la verdad es que es otra de las sorpresas máximas que me llevé cuando en esa construcción de la organización criminal, que por supuesto rechazo de plano, se incorpora como elemento esencial a Gertrudis Alcázar, a mi secretaria, que es una mujer ejemplar, una trabajadora ejemplar, leal, y que es incapaz. Un periodista me dijo, una periodista me dijo, bueno, claro, se han filtrado, pues he leído todos los chats tuyos con Gertrude, y me dijo, bueno, veo a Gertrude la última persona en el mundo capaz de integrar una organización criminal. Eso me lo ha dicho una periodista, a mí, en un mensaje. A partir de ahí, hombre, Gertrude y todo lo que, por supuesto, todo el trabajo, toda la tarea en relación con la facturación y tal, son indicaciones mías, por favor. Y además, vamos, completamente dentro de la más absoluta legalidad. Pero expresiones como ¿cómo te facturo? ¿Muestran una simulación de contrato? No, eso es bastante habitual. ¿Cómo se factura una empresa a otra? Eso es si es que lo vamos a sustanciar, no se preocupe, ¿no? ¿Usted no dio instrucciones de falsear conceptos, de fabricar conceptos? No, en ningún momento. En ningún momento. Pero, ¿no? Falsear conceptos cuando son mis declaraciones y van firmadas por mí. O sea, ¿no? Es completamente
no creíble. ¿Las dio Gertrudis Alcázar? ¿Fue ella quien tomó esa iniciativa propia? Con la Administración de Análisis Relevante, pues concertaban cómo eran las facturaciones, como pasa con tanta habitual, por el trabajo que yo realizaba. Claro. Presidente, ¿a qué atribuye todo esto ahora? ¿La justicia le ha alcanzado o hay algo más aquí? No, yo no hago juicios de intenciones. Simplemente he puesto de manifiesto aquí, igual que lo hice ante el juez, respondiendo a 59 preguntas a su señoría, los hechos, mi actividad, lo que no hice en ningún caso que se me atribuye o que indiciariamente se pretende atribuir. Y por supuesto mi colaboración. Yo no hago juicios de intenciones, tengo respeto al juez, a la UDEF, pero obviamente esto es un proceso contradictorio, ¿eh? Estamos en la fase de instrucción y voy a defender mi inocencia absoluta porque tengo un pleno convencimiento en ella. No van a aparecer conversaciones de Zapatero. Hasta ahora lo que han aparecido son conversaciones de terceros sobre Zapatero. No se ha incorporado la declaración, el móvil de Rodolfo Reyes, que es pieza clave en todo esto. ¿Van a aparecer conversaciones de Zapatero? No. Conmigo, con gente de Plus Ultra sobre el rescate, ya le digo yo que no, nunca. ¿Van a aparecer presiones de Zapatero, presión política, tráfico de influencias? Otra vez me lo pregunta, ya le he dicho que no, no y no. Presidente, todo esto es la clave penal. Usted es consciente de que además todo esto tiene un recorrido político extraordinario. Ahora mismo la propia cohesión del gobierno está pendiente de esto. Soy muy consciente de lo que represento y por eso quiero expresar mi gratitud a todas las personas que están confiando en mí y lo hacen, que no lo hagan por fe ni por cariño, que lo valoro muchísimo y en mi corazón estará siempre este momento y el apoyo que me ha dado el partido, el secretario general del partido, el presidente de gobierno, tanta gente, no, que lo hagan por los hechos. Creo que es mi deber, ¿eh? Mi deber no es ampararme en la relación de confianza o de amistad con nadie. Mi deber es explicar los hechos, estar en el proceso, defender mi inocencia con las reglas del derecho. Y no juzgo intenciones políticas. Hombre, yo pediría el respeto a la presunción de inocencia, ¿no? A todo el mundo. Ya sé que es muy difícil el momento que hemos llegado. Pediría que las filtraciones, fíjese, el proceso penal es reservado, ¿no? Se filtró el acta de registro de mi oficina, ¿no? Se filtró inmediatamente mi declaración ante el juez, en un audio total. Se filtró en el informe famoso de Bolivia 2 años de mi vida y todas mis conversaciones de no sé cuánto tiempo con Gertrudis Alcázar. Bueno, y ayer oía al señor Feijóo decir que era el gobierno que me había permitido delinquir. Él es un representante público y debe tener respeto a la presunción de inocencia extraprocesal que muy bien ha definido el Tribunal de Estrasburgo, por cierto, de Derechos Humanos. Y, en fin, hasta que no haya una sentencia firme, aquí no delinque nadie. Y, por tanto, que tenga respeto a la presunción de inocencia. Esa declaración es esta. Ayer, efectivamente, el líder de la oposición, Núñez Feijóo, decía esto. Lo más lamentable es que sin el gobierno de Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir. Veremos si hay financiación ilegal del Partido Socialista y si cantan 1, 2 o 3, todo lo que saben. Lo veremos todo. No, lo acabo de reiterar, no me puede, en fin, nadie me puede decir que he delinquido hasta que haya una sentencia firme, por favor. Es el ABC del Estado de Derecho. La presunción de inocencia es una pieza esencial de la construcción de un Estado de Derecho y de la Constitución. Y pretende ser presidente de gobierno. La percepción y la batalla pública es... Zapatero se ha convertido de un activo electoral el pasado 23J a un pasivo y a un lastre. Presidente Zapatero, ¿es usted un lastre? Bueno, esa es una valoración. Yo me reitero mi agradecimiento a todas las personas que me están expresando el apoyo. No les pido fe, voy a defender con hechos mi inocencia y a partir de ahí, como esto presumo que va a durar un cierto tiempo, pues tendremos ya al final de todo la valoración política. Claro, es inescindible mi condición de expresidente en una situación de investigado, es inescindible para la opinión pública y para todos. Pero subrayo, al juez, en mi primera contestación, le expresé que siempre
he pensado y pienso, por supuesto, que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Así quiero que sea este proceso, desde luego que me afecta en todo, en mis derechos y en mis deberes. ¿Cuándo ha hablado usted por última vez con Pedro Sánchez? ¿Cómo ha sido esa conversación? Pues no sé cuándo, pero no hace mucho. Pero fíjese, las conversaciones, y ahora ya más, pues las voy a mantener en reserva, porque después de lo que he visto, cualquier conversación con alguien, yo sé que de esos 150 personas, pues algunos se sienten ya afectados, se sienten preocupados, porque pueda pasar esto, que se sepa con quién habla uno, con quién tal, en un proceso penal que no tiene nada que ver, todos esos aristas, con la investigación. Entonces, bueno, pues ya hay que ser, yo por lo menos quiero ser súper prudente. E insisto, no juzgo intenciones de nadie, pero las reglas son las que son, los procedimientos deben respetarse, los derechos fundamentales, todos los derechos afectados en esas filtraciones y en esas incorporaciones son los hiperprotegidos en la Constitución, como dice el artículo 53, los hiperprotegidos. Es más, les diré que esos derechos son el núcleo fundacional de un Estado de Derecho. Hay un aforismo clásico que dice, allí donde no hay la protección y garantía de los derechos fundamentales y la separación de poderes, no hay Constitución. Por tanto, ya no es por mí que ya no hay remedio a lo que ha pasado, ya no hay remedio, porque 2 años enteros de mi vida, 600 actividades están ahí para que todo el mundo las escrute y los medios de comunicación, en fin, hay algunos que lógicamente pues, a fondo y relacionan y tal, no sé qué. Bueno, pues que no vuelva a pasar con ningún investigado, que esto es estructural, debe ser. Fíjese, le voy a decir algo que hemos vivido, ¿no? El pasado día 16, el TJUE, el famoso TJUE, hizo la sentencia sobre el tema de la ley de amnistía, ¿de acuerdo? Esa sentencia, como se sabe, llevaba seguramente semanas aprobada y luego se redacta, se tiene que traducir a varios idiomas, no se filtró absolutamente nada del contenido de la sentencia. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, esa es mi... En fin, para mí fue, como dije públicamente, un acto de esperanza de que la justicia europea esté funcionando con estas reglas y que nosotros, digo no por mi caso, en general deberíamos hacer una reflexión sobre cómo son los procesos, lo que es el derecho, lo que es la reserva, lo que es los derechos de intimidad. Creo que yo lo hago con toda la prudencia y la contención, pero me parece que es importante. Leo de lo que está diciendo que usted confía en que se imponga finalmente la justicia europea, que va a haber cadena de recursos. Digo que es importante que recuperemos y recordemos la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre la protección de los derechos. Es importante, la del Tribunal Constitucional también, ¿no? Y que el proceso penal, por lo menos en mi caso, y no quiero hacer de esto el tema, ¿no? Pero no ha pasado lo que ha pasado, no podemos obviarlo, ¿no? No podemos obviarlo. Presidente, hemos hablado de Plus Ultra, hemos hablado de las joyas, hemos hablado de sus hijas y hemos hablado de la clave política en todo esto. Voy a abrir la mesa a los periodistas que se sientan aquí, pero quiero preguntarle, además de todo esto, una clave personal. ¿Cómo está usted? Bueno, estoy preocupado. Esto ha sido una situación para mí tan imprevista, ha sido, lógicamente, muy si le puedo decir la palabra, ¿no? Muy duro, muy duro. Pero bueno, en fin, Borges, mi querido Jorge Luis Borges, al que siempre acudo en muchas de las situaciones, dijo que todo lo que nos ocurre, las humillaciones, las desdichas, los contratiempos, son materia prima que sirve para dar forma a nuestra obra o a nuestra tarea. Bueno, hay que asumirlo, tengo que asumir esta circunstancia y, lógicamente, pues salir de ella en la defensa de mi inocencia y en la convicción de mi inocencia. ¿Sus hijas? Hombre, pues ha sido también un factor muy impactante para ellas, preocupante, pero puedo decir una cosa, ¿no? Estamos muy unidos, la familia, en la convicción de nuestra actividad absolutamente lícita, muy unidos y con mucho cariño de mucha gente, pero en fin, todo el mundo puede imaginar, ¿no? Yo no quiero aquí ni exagerar ni tal, porque muchas veces he dicho que
que mi vida ha sido una vida que ha tenido... Pues, hoy hace 26 años que gané el Congreso del Partido Socialista. Es un dato que me ha extrañado que no lo recordaran, ¿no? Lo hemos hecho. Lo hemos hecho tres veces antes de que llegara. Venga, no lo me había enterado. Y por tanto yo he tenido pues una vida con mucha fortuna y mucho privilegio. Ahora asumo una situación difícil, preocupante, pero la asumo como ciudadano que debo responder en lo que es un Estado de Derecho. ¿Le ha dejado de lado gente en el partido? ¿Le han dejado de lado algunos de los suyos? Debo decir que no. Para mí ha sido lo más gratificante, que he recibido muchísimas muestras de apoyo y de cariño, y lo que les digo es que no lo hagan por fe, ni por cariño, que lo hagan por el convencimiento de los hechos, de mi defensa, de la lógica de las cosas y de lo que el procedimiento va a ser. Pero sí, y fíjese, hay una cosa que o sea, conmigo mismo, todos los compañeros y compañeras que me conocen saben lo que yo quiero al Partido Socialista, ¿no? Todo lo que he luchado en mi vida por el Partido Socialista, que lo llevo en la sangre. Y yo sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho. Felipe González ha dicho, ¿no?, que usted no es capaz de hacer un offshore. ¿Cómo le ha caído a usted? ¿Cómo le ha sentado a usted? Perdón. Es que no Felipe González, sí, cuando se le pregunta por esa offshore, dice Zapatero no es capaz, diciendo no tiene capacidad para hacer esto. Bueno, él sabrá de eso, quizá, ¿no? Yo desde luego no sé, y por tanto en eso le doy la razón. Nunca he pensado en un offshore, nunca he mirado lo que es un offshore, y por tanto, efectivamente, no puedo hacer un offshore. Cristina de la Hoz, Ana Pardo de Vera. Cristina de la Hoz. Sí, buenas tardes, presidente. Ha dicho que, hablando de las joyas, que fue un regalo de cortesía personal de hace muchos años, no ha especificado si siendo presidente o ya fuera de Moncloa, que no tenían uso ni destino ni afán patrimonial, que supongo que por eso entendió que no las debía declarar. ¿Ha previsto devolverlas, dárselas a patrimonio o se las va a quedar? No, es que no las tengo. Ya he visto que las devuelva, ¿no? Están incautadas por la policía, como es lógico, por otro lado, y por tanto no esperemos a que se sustancie el procedimiento, pero desde luego ya les puedo decir que, vamos, me producen una alergia profunda, ¿no? Ana Pardo de Vera. Buenos días, presidente. Usted dice que se sustanciará en el proceso de dónde salieron las joyas, cuál fue su origen y cuál fue el sentido del regalo, como ha dicho, de cortesía y de amistad. Usted no lo cuenta porque afecta a terceras personas, no me refiero a su familia, sino a otros altos cargos en ese momento. No. Mire, yo jamás, hay una hemeroteca sobre mí gigantesca, ¿no? Jamás me habrán visto trasladar una responsabilidad, jamás me han visto acusar o imputar a alguien. Por eso le pregunto si jamás no lo hago, no es mi estilo. Pero no imputar un delito, más allá de que lo haya, sino... Fíjese, no. Que había más gente en ese momento. Nunca me dediqué a revisar nada, nunca me he dedicado a revisar nada de las actividades de otros. He procurado tener una actividad completamente respetuosa con la ley. Si he cometido algún error, lo asumo, obviamente, pero no es mi estilo, por favor. Pero no hay una coincidencia, me refiero a que no hay una coincidencia en el tiempo con otras personas. No. Con una cuestión similar y que usted por eso prefiere sustanciarlo en el juicio. No. ¿Por qué no aclarar el origen, presidente? ¿Por qué no decir, oiga, me las dio y conseguiré la documentación el rey de Arabia Saudí, si fue el rey de Arabia Saudí? ¿Por qué no hacerlo ahora? Porque lo tiene que saber primero la justicia, por supuesto. Respete esa condición de mi derecho a la defensa y de mi respeto de colaboración con la justicia. ¿Cuándo lo va a hacer, presidente? ¿Cuándo lo va a hacer? Respete también los tiempos, ¿no? Respete también los tiempos. Ya sé que, lo he dicho antes, ¿no? Seguramente hay mucha gente que pensaba que debía de haberme dado explicaciones antes. Bueno, he tenido ahí el dilema de decir, bueno, el procedimiento está lanzado, yo he declarado ante el juez, siguen diligencias, siguen declaraciones. Bueno, lo entiendo, ¿no? Creo que hoy hemos hecho un repaso bastante importante, pero quiero ser muy respetuoso con el procedimiento judicial, más allá de las cosas que he dicho, de las filtraciones. Yo, desde luego, no voy a filtrar nada, no he filtrado nada del sumario, lo conozco bastante bien,
todavía quedan cosas, pero ya imagínense que he tenido que leer mucho el sumario y no voy a filtrar nada. Pido que no se filtre, yo no voy a filtrar nada. Presidente, una última cuestión. Pero no era la última, la anterior. ¿Por qué ha tardado tanto, presidente? Han sido 65 días esperando unas explicaciones que usted dijo iban a llegar en una semana, en 10 días. ¿Por qué 65 días de silencio? Permítame que le diga que eso tiene que ver con el proceso judicial y mi derecho a la defensa. Yo entiendo la necesidad, lo entiendo. Se puede valorar, y lo respeto, que es pronto, que es tarde o que debo de hacerlo nuevamente no sé cuánto. Pero, en fin, tengo un derecho a la defensa, sigo ese criterio, lo intenté seguir desde el primer día, de colaborar con la justicia y no hacer declaraciones que pudieran interferir en el proceso. Creo que me he mantenido en esa línea, creo que hoy también, porque todo lo que he dicho hoy lo he dicho ante el juez y lo he explicado un poco más desarrollado, respondiendo a todas las preguntas. En el Senado respondí 300 preguntas, al juez 59, y a ustedes no les he regateado ninguna. Gracias. Presidente, se lo agradezco y le agradezco de verdad que dé la cara aquí en la televisión pública José Luis Rodríguez Zapatero. Gracias. Gracias.